Bueno, temas fundamentales de qué es lo que sí o sí tienen que saber para el parcial. Que tendrían que saber porque se toman un final. Calcular el... ¿Alguien más quiere entrar? Sarapura. Calcular el cociente y el resto de los siguientes Profe, no está compartiendo pantalla, ¿no? números. Sí, No, no, profe, yo todo. tampoco lo veo. Ahora, Ahora sí, Ahora, profe. bueno. Entonces vamos a calcular el cociente y el resto de los siguientes números. Algo que sí o sí tienen que saber y se tienen que sacar 10 puntos con esto. A ver, si por ejemplo le doy los siguientes números. Las combinaciones que hay pueden ser, por ejemplo, un número positivo con otro que, con otro número positivo. Podría ser un número que sea con negativo con otro número positivo. Otra combinación podría ser un número negativo, un número positivo, perdón, con un número negativo. Y otra combinación podría ser un número negativo con un número también negativo. Entonces hay que calcular el cociente y el resto de esto. ¿Cómo haríamos en este caso? ¿O cómo hacíamos en general? Siempre. Nosotros sabemos que a 91 tiene que poder escribirse como que. ¿Cómo dice el teorema de la división? como 52 Como por 1. 52. Primero pongamos así, a ver. 52 por un quién. No le pongamos este por, no me gusta. A ver. Por un C más un qué. Más un R. Un R ¿Y qué tiene que cumplir ese R? Con R, con el R tiene que ser mayor o igual, menor que B. menor que B. En realidad menor que quién, que el módulo de B, ¿no? Acuérdense. Porque el número podría ser negativo, ¿no? Menor que el módulo de B y mayor Pero igual. buscamos en los naturales que no era solo menor que B. Claro, pero acá, por ejemplo, en este caso ya estos van a ser negativos. Um, Y el R, ¿cómo puede ser? Mayor o igual que quién. que C. No, no que cero. O sea, puede ser cero, ¿no? Justo puede ser que dé la casualidad y nos dé cero. Ahora, bueno, la pregunta es, hay que escoger convenientemente esos números. A ver, entonces 91 se podría escribir como que, como dijimos acá, 52 por ¿cuánto? A ver, si a 52 lo multiplico, Sabrina dijo por uno. ¿Cuánto es 52 por uno? 52, 52. Y para llegar al 91, ¿cuánto hay que sumarle? 39. 39. A ver, hacemos la suma, tenemos 9 más, son 11, sí, 39. Entonces la pregunta es, siempre nos tenemos que preguntar, una vez que verifica esto hay que ver, ¿el 39 es mayor o igual que cero?
Sí, Sí, y es menor que el módulo de 52. también. También, entonces está bien. Esto es el cociente y este va a ser ¿qué? El resto. ¿Se entiende o no? Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con el otro. Ahora a menos 72 debo poder escribirlo como 4 multiplicado por un C más de nuevo un R y de nuevo con 0 menor o igual siempre que R y menor o igual que el módulo de B. Acá el B ya lo podemos decir cuánto es, ¿no? Para que nos vayamos dando cuenta. Acá el módulo sería módulo de cuánto. Módulo de 52. Y en cambio acá sería módulo de quién. 4. De 4. Bueno, ahora tenemos que hacer la cuenta. A ver, menos 72, ¿cómo se puede escribir? Como 4 por cuánto. 4 por 10, por ejemplo, ¿cuánto es? 40. 40. Y está muy lejos de menos 72. Por empezar, ni siquiera me está dando negativo. Me tiene que dar negativo. Entonces, ¿el C cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Pues, negativo. Negativo. Entonces pensemos en menos 10. 4 por menos 10. 40. Menos 40. Menos 40. Pero a menos 40 para llegar a 72, ¿cuánto hay que sumarle? 32, Eh, menos 32. Menos 32. Y menos 32 cumple con ser mayor o igual que 0. no, No, no cumple con ser mayor o igual que 0. Menos 32 es un número negativo. porque el resto nunca puede ser negativo. Claro, el resto nunca puede ser O negativo. sí. O No, sea que no puede ser. ese no puede ser el cociente. Bueno, pensemos en otro número, a ver. Le pongamos menos, a ver. Ah, bueno, con 10 ya tenemos 40. Con la mitad de 10, con la mitad de 10, Profe, y si con la mitad de 10, a ver, esperen, siempre uno tiene que pensar así. Si con 10 ya tengo 40 negativo, o sea, con menos 10, con menos 15, ¿cuánto tendré? Menos 15 por 4. menos 60. Menos 60. Carolina, se te escucha bien bajito. No sé si tu micrófono no sé cómo es. Menos 60. Tengo auriculares, Ah, profe. no, está bien. Ahí se te escucha mejor. Ahí se te escucha mejor. Entonces Eh, bajé al micrófono. bueno, pero todavía me falta o no. Pro- Entonces, Profe, ¿cuál? y si pues, diríamos 4 por menos 20, A ver, 4 por menos 20, ¿cuánto sería? me da menos 80 y después le sumo Menos 80, más perfecto. A ver, 8 y ya me da menos 72. menos 20. Y le tengo que sumar, ¿cuánto decís? Serían más 8. 8. ¿Y será esta el cociente y el resto o no? A ver, ¿qué piensan los demás? Sabrina, Carolina. Primero que todo, 8 Para mí, es mayor o igual que 0 o no? 8 es mayor o igual que sí, 0. Sí, pero es menor que el módulo de 4. 8 es menor que el módulo de 4 o no? no. 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 Ah, entonces este no era. Ah, Es menos 18, profe. A ver, menos 18 dice. Y entonces, si hago la cuenta, Da menos 72 entonces más 0 sería. perfecto, más 0. Ahí está. O sea, en este caso, ajá. el resto vale 0, ¿ven? O sea, siempre tengo que fijarme. El secreto es fijarse si el resto que me queda acá, primero que todo, es un número positivo. O sea, el resto nunca me puede dar un número negativo. ¿Se entiende o no?
Esa es la Aquí. primera, la primera. Sí. Y segundo, que esto en módulo, esto tiene que ser menor que el módulo de lo que está acá. Acá cuando vos pusiste Sarapura, te daba 8, pero Sí, 8 no es menor que 4. ¿Se entiende o no? claro, Entonces no puede ser 8. Acá, claro, bueno, acá, claro, yo eso no me había fijado. perfecto. Bueno, vamos con otro a ver. Ahora tenemos que ubicar al 29 y con el menos 5. O sea, es menos 5 por un C. Y ahora, ¿qué vamos a decir acá? Con R como mayor o igual que 0 y menor o igual que ¿quién? Que el módulo de menos 5. Pero el módulo de menos 5, ¿cuánto es? 5. 5. O sea que el resto tiene que ser menor que 5. ¿Se entiende o no? Bueno, a ver cómo sería acá la cuenta. Acá era 29, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el C? Primero que... Menos 5 puede ser. A ver, menos 5. Menos 5 por menos 5, ¿cuánto es? 25. Y al 25 para llegar No, al pero, 29, ¿cuánto hay que sumarle? 4. 4. ¿Y esto es mayor o igual que 0? Sí, ¿no? Sí, ¿Y 4 es menor que el módulo de sí, 5 que es 5 o no? Sí, ¿no? sí, Entonces el sí, cociente vale menos 5 y el resto vale 4. 4. Y vamos con el último, a ver. Ahora tenemos un número negativo igual a C. Perdón, acá a menos 8 por C más R. Y ahora, ¿cómo diríamos acá? Con 0 menor igual 0 menor igual. que R y menor R que ¿cuánto? Que el igual el módulo de menos 8, menos 8. que sería 8. Que sería 8. Entonces a menos 63 lo debemos poder expresar como menos 8 por un C. Si ya esto es negativo, ¿cómo tiene que ser el cociente? Para que me dé un número negativo. Y tiene que ser positivo. 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 La pregunta es ¿cuánto vale ese C? Por ejemplo, a ver si le pongo 8. 8 por menos 8. ¿Cuánto sería? Menos 60. Menos 64. Menos 64. Para llegar al 63, ¿cuánto hay que sumarle? Y le sumo un hito. Un hito, ya está. Y 1 es mayor que 0, ¿o no? O mayor o igual que 0. Y es menor que 8, ¿o no? Sí, Entonces este es el cociente que 8. y este es el Claro. resto. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer. En el... O lo que van a tener que... O lo que van a tener que tratar de dilucidar en el parcial. Bien. Bueno, ahora veamos otro tipo de ejercicio. ¿Es Ahora, profe, es el primer tipo de ejercicio que están viendo? sí, sí, sí. Recién empezamos hace Ah, ratito claro, porque yo estaba en otra clase y me atrasé y justo claro. me olvidé que tenía que dar esto. Ah, bien. No, Bueno, pensé que hace rato habían comenzado. no, no, no. Bueno, ahora veamos un ejercicio de divisibilidad. A ver, supónganse que me dicen encontrar o encuentre los números enteros o los valores enteros de A tal que cumplen con esto. A ver, 3A menos 1 tiene que dividir a 2A más 5.
Entonces, acá tenemos que saber sí o sí las propiedades de la divisibilidad, que era lo que ya habíamos venido trabajando el otro día, ¿no? Si B divide a un número, B divide a cualquier múltiplo de ese número. Si B divide a la suma y divide a uno de los sumandos, tiene que dividir al otro. Si B divide a dos números, tiene que dividir a cualquier combinación lineal de coeficientes enteros. ¿Se acuerdan de esas propiedades o no? Son las más comunes. Entonces, si a mí me dan esto, ¿cuál es el secreto generalmente? El secreto es, primero que todo, tratar de conseguir acá o un múltiplo de 3a o conseguir el 3a. ¿Se entiende o no? Vamos a ver, esto que se lo puede hacer de dos maneras, utilizando obviamente distintas propiedades. Por ejemplo, a ver, primero que todo, ¿el 3 es más grande que 2 o no? ¿Se ve eso o no? 3a sería 3 veces es el triple y acá tengo 2 veces a. Entonces, Sí. ¿podemos hacer lo siguiente o no? A ver, 3 veces a menos 1. El objetivo es conseguir el 3a menos 1. Entonces, ¿cuánto me falta acá si tengo 2a para llegar al 3a? Y ya, Ah, el solo. entonces lo que hacemos es a 2a más 5 le vamos a sumar y restar eso que me está faltando. Cuando acuérdense uno suma y resta la misma cantidad, no altera la expresión o no. Entonces, ¿cuánto tengo que sumar y cuánto tengo que restar para llegar a... Y menos A. Tengo que restar menos a y a la vez tengo que... Si le resto solo... Si le resto estoy alterando, pero ¿qué más tengo que hacer? Tengo que sumar el a, porque ¿cuánto es a menos a? A menos A y 0. 0, o sea que básicamente esto que estoy haciendo acá es... Por eso no estoy alterando la expresión, ¿se entiende o no? ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Sí. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Este 2a lo voy a juntar con este a. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3a menos 1 tiene que dividir a quién. Y acá lo que estoy diciendo, ven, es voy a sumar este a con este a. ¿Y cuánto me va a quedar? 3a más 5 menos a. ¿Se entiende o no? Sí. Carolina, ¿va siguiendo o no? Sí, profe. Bien, creo que la Sabri sí va siguiendo. Igual ustedes cuando se pierdan, peguen el grito. Ahora, ¿qué me falta? Un menos 1, que no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A 3a menos 1, y acá voy a poner divide a quién. A 3a más 5, ¿y qué voy a hacer? Como quiero obtener el menos 1, ¿qué me conviene hacer? Sumar, ¿cuánto? Y pondría más 4 menos 4. No, porque eso te va a dar 1 positivo. Siempre hay que sumar el... Ah, no, digo menos 4. Tampoco. Sumarle 6. No. ¿Tampoco? Profe, y el A negativo. Ah, bueno, a ver, sí puede ser sumarle 6, ¿no? A ver, sumarle 6. 6 sí. Ah, y el A negativo quedó... Lo quiero poner acá al final. Ahí está. O bueno, lo pongamos acá para que no piense. Menos A más 6 y menos 6. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya tengo el 3A. Y entonces ahora el 5 con el menos 6, ¿cuánto me va a dar? Menos 1. Menos 1. Yo lo que hubiese hecho, a mi parecer, hubiese sumado y restado menos 1. O sea, hubiese sumado 1 y restado menos 1 y después el menos 1 lo asociaba con esto. Pero es lo mismo. Ambos pasos son iguales. Entonces, ¿qué voy a lograr acá? 3a menos 1
divide a quién. Entonces el 3A lo voy a juntar con el 5 menos 6 que nos da ¿cuánto? 5 menos 6 dijimos que daba menos 1 o no. ¿Sí o no? Sí. Entonces tendría 3A menos 1. ¿Y qué me quedaría afuera del paréntesis? Acá ¿qué me quedaría? Menos A. Y me quedaría De menos menos A y menos 6. No, y sin más 6 por decir. Más 6. Entonces ya tengo esto, ¿ven? Fíjense, 3A menos 1 tiene que dividir a 3A menos 1 más todo este otro número que está acá. Esto es como un número y esto es otro número. ¿Y estas dos expresiones cómo son? Lo que está acá y lo que está acá. Igual. Iguales. Y entonces, ¿será verdad que, por un lado, uno se pregunta, ¿es verdad que 3A menos 1 divide a 3A menos 1? ¿Un número se divide a sí mismo o no? O sea, 5 divide a 5, 6 divide a 6, 7 divide a 7. ¿Dividen o no divide el número? Sí. Sí. Entonces, como ven, yo conozco que 3A menos 1 divide a toda esta suma, porque acá hay una suma, y aparte divide al primer término, que es este. ¿A quién tiene que dividir entonces? Entonces hay una proposición que nos dice que tiene que dividir a quién. O sea, 3A menos 1 tiene que dividir a el segundo sumando, que es lo que está acá. Menos A más 6. ¿Se entiende o no? Eso es lo que dice Sí. la proposición. Bueno, ahora ¿qué podríamos hacer? Vamos a pasar abajo. Si 3A menos 1 divide a este número, ¿será que divide a cualquier múltiplo de este número o no? Sí. Sí, ¿no? O sea que 3A menos 1 me conviene que divida a quién. Acá me conviene multiplicarlo, como esto es negativo, me conviene multiplicarlo por un número que se haga positivo. Entonces sería menos, y acá si tengo 3A, entonces acá también tengo que hacer aparecer quién. El 3. ¿Se entiende o no? Entonces uno puede decir así, a menos 3. Sí. A menos 3, ¿por quién? Por menos A más 6. Ven, acá estoy diciendo, si este número divide a todo este mismo número tiene que dividir a 3 veces ese número, o sea, a menos 3 veces ese número que estaba ahí. Bueno, ¿qué voy a aplicar ahora? Voy a aplicar la propiedad como distributiva. Entonces acá me quedaría que menos por menos me quedaría 3 veces A, ¿o no? Y menos por más, menos, ¿o no? Menos por más. Y 3 por Sí. 6, ¿cuánto es 3 por 6? 18. 18. 18. ¿Vamos bien hasta ahí o no? O sea, acá Sí. el tema de este tipo de estos ejercicios es ir tratando de reducir hasta que al final el 3A menos 1 divida un número sin el A. Entonces vos fíjense, acá tengo 3A menos 1 y acá tengo 3A menos 18. Al menos 18, ¿cómo lo puedo expresar? Como 3A menos 1 divide a quién? A 3A menos, ¿cómo podría poner el menos 18? Menos 1 menos ¿cuánto? Menos 17. Menos 17, porque menos 1 menos 17, ¿cuánto da? Menos 18. ¿Se ve o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces de nuevo vuelvo a aplicar la propiedad que estaba arriba. 3A menos 1 divide a 3A menos 1.
¿Lo divide o no? Sí. Sí. Y aparte, yo sé que 3a menos uno divide a todo esto que podría decirse una resta. Entonces, si 3a menos uno divide a la resta y divide al primero, que sería a esto, lo pongamos así para que se vea bien, a todo esto que sería el primero. Entonces, 3a menos uno tiene que dividir a quién. 3A menos 1. No, A menos 10. a A menos menos 10, 17. a menos 17. Pero ni siquiera eso. O sea, en vez de... Había una propiedad que decía que si un número divide a A, también divide a quién. Al opuesto de A. Entonces, esa proposición me decía que en vez de que divida a menos 17, podía hacer de cuenta que divida a quién. Al 17 como positivo, ¿no? Positivo. Entonces ya está, fíjense. 3a menos 1 tiene que dividir a 17. O sea que 3a menos 1 tiene que ser un ¿qué? Un divisor de 17. Lo que estamos diciendo es que 3a menos 1 tiene que pertenecer al conjunto de... ¿Cuáles son los divisores de 17? 17 y 1. 17, 1. Ahora estamos en enteros, ¿no? ¿Qué otros más me faltan? Menos 1 y menos 17. Menos 1 y menos 17. Eso también son divisores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer ahora? Empezar a reemplazar. 3a menos 1 igual a ¿quién? A 17. Entonces, ¿cuánto vale la? ¿Qué me quedó? Eso es una ¿qué? Una ecuación con variable a. Este menos 1 que está restando pasa como sumando y nos da ¿cuánto? Sumando. ¿Cuánto nos da? 18. 18. Y esto que está multiplicando pasa Dividiendo. 18 sobre 3. 6. De 6. 6. Ahora, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar si este 6 verifica la primera. Acá. Entonces pongo, a ver, 3 por 6. 18. 18. Menos 1, 17. Entonces acá me quedaría 17. Entonces, pongamos así. Entonces acá me quedaría que 17 tiene que dividir a cuánto. Y ahora, ¿cómo me queda de este otro lado? 2 por 6. 12, 5, 17. 17 da, profe. 17. ¿Y 17 divide a 17 o no? Sí. Entonces, Sí. este número sí lo considero. ¿Se entiende o no? O sea, es válido. Este sería la primera. A ver. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que hacer la otra. Ahora hay que igualar a quién. A 3a menos 1 igual a cuánto. 1. A 1. Y ahora tengo que resolver esa ecuación. Entonces, ¿a cuánto debe valer? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. Y la pregunta es, ¿2 tercios es un entero o no? No. No, Una fracción. o sea que esto ya automáticamente, chao, quedó eliminado. ¿Por qué? La consigna decía, encuentra los qué, los valores en Los valores enteros. de A. Y este valor de A no es un entero. ¿Se entiende o no? Vamos con otro, a ver. Ahora hay que hacer 3a menos 1 igual a cuánto. A menos 1. A menos 1
Si resuelvo esa ecuación, ¿qué me queda? ¿Que A cuánto debe valer? 0. 0. Una vez que encuentro el valor, no lo tengo que ingresar, sino que tengo que ver que verifique o no. La relación, si A vale 0, ¿qué me queda acá? Al comienzo. Acá me queda, 0, no, menos 1. menos 1. Y acá queda 0 más 5. 5. 0 y menos 1. No, acá ¿cómo quedaría? Menos 1, ¿no? Sí, Y acá me quedaría ¿cuánto? más 5. 5. Entonces me quedaría que menos 1 divide a 5. ¿Es verdad que menos 1 divide a 5 o no? Sí, Sí, o sea que este valor sí lo considero. Y ahora nos falta el último, que sería igualar a 3a menos 1 igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el último valor que me está faltando? Ya probé con 17, no sé. con menos 1. Ah, ¿Qué me falta? el menos 17. El menos 17. Entonces ahora resolvemos por último esta ecuación. Entonces nos queda que a tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Puede ser 6, Menos, profe? menos 16. No, el a ya despejado, ¿no? O sea que hay que... Profe, ¿puede ser 6? No, casi. ¿No? Menos 16 sobre 3. Y menos 16 sobre 3, ¿cuánto es? Tenemos menos 16 sobre 3. ¿Y eso es un número entero o no? No. 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 O sea que este valor de a se descarta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los valores de a que cumplen? Son que a tiene que valer ¿cuánto? 6 y que a tiene que valer 0. ¿Se ve o no? Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero acá lo que hemos hecho es tratar de transformar esto de entrada. Otra manera de hacerlo, para que ustedes vean que hay variedad de maneras de hacerlo, es ya directamente ir por el múltiplo. Porque acá lo que hemos hecho, fíjense, es al 3a menos 1, acá hemos ido sumando y restando hasta obtener el 3a menos 1 de este lado. ¿Se entiende o no? Una vez que tenía el 3a menos 1, como 3a menos 1 divide a 3a menos 1 y 3a menos 1 divide a toda la suma, tiene que dividir a este otro número de acá y de ahí vamos achicando la expresión. Y después volvemos a hacer el mismo trabajo. A mí en general me gusta trabajarlo de otro modo. Directamente, lo que me gusta es hacer lo siguiente. A ver, espera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo miro este número y acá no tengo el mismo número, sino que tengo 3 y 2. Entonces, ¿cuál es el otro secreto? Siempre multiplicar, generalmente, no voy a decir que siempre, pero generalmente hay que multiplicar por este número acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3a menos 1 tiene que dividir a quién? A 3 veces quién? 2a más 5. ¿Se entiende o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, O sea, el secreto es tomar este número y con ese número multiplicarlo acá, a toda esta expresión. Porque nosotros sabemos que 3a sí, menos sí. 1, si 3a menos 1 divide a 2a más 5, entonces tiene que dividir al triple de 2a más 5. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer ahora? 3a menos 1 tiene que dividir a quién?
Hago la distributiva. 2 por 3 son 6A o no. 6A. Y 3 por 5, Sí. ¿cuánto es? 15. 15. Ahora fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, al 6A lo voy a expresar como, primero voy a escribir el 3A menos 1 y el divide. Y ahora que tengo el 6A, el 6 se puede escribir como 2 por 3 o no. Sí. Pero con el 2 adelante y el 3 atrás, porque acá tenía el 3 adelante y el 2 atrás. Entonces acá voy a poner 2 por ¿quién? Por 3A. 3 veces A. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver. Ya tengo el 2 veces 3A. Me estaría faltando acá poner, acá tengo un menos, ¿se ve o no? Entonces acá también tengo que poner Sí. el menos. Y lo que hacemos es colocar también 2 por 3. O sea, coloco el 2 por 3. Y acá tengo ¿cuánto? Un 1. Entonces pongo menos 2 por 1. Pero para no alterar la expresión, ese menos 2 por 1 que yo diría resté, ¿qué tengo que hacer? Para no alterar la... Mm, Si lo resté, también lo tengo que Sumar. sumar. O sea que hay que sumarle ¿cuánto? 2 más por 1. 1. 2 por 1. O sea, el 2 por 1 me da ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. O sea que hay que sumarle 2. ¿Se entiende o no? Y a esto le tengo que sumar ¿cuánto? Los que ya tenía Más acá. 1. No. Acá tenía ¿cuánto? 15. 15. 15. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué me quedaría? 3A menos 1 tiene que dividir a quién. Es como que acá voy a sacar factor común. ¿Qué? ¿Qué factor tienen en común estos dos? El 2. El 2. ¿Y qué me quedaría dentro? Y me quedarían 3A. 3A 3A menos más menos 1. menos 1. Y acá 2 más 15. Ah, ¿Cuánto, también, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 15? 17. Y entonces ven, tengo que 3A menos 1 tiene que dividir al doble de 3A menos 1 más 17. Y como 3A menos 1 yo sé que divide a 3A menos 1 o al doble de todo esto y divide la suma, ¿a quién tiene que dividir? A 17. Claro, 3A menos 1 tiene que dividir a 17. Y llegué a lo mismo, ¿no? Fíjense. Solo que con este creo que fue más cortito. ¿Se ve o no? Sí. ¿Cuántos renglones hice? Sí. 3. Con este en cambio hice 1, 2, 3, 4, 5. Pero es darse mañas, ¿ven? Y después de ahí obviamente sigue el mismo proceso de igualar esto, ¿no? De igualar y buscar. A ver si lo entendieron o no. Hagamos otro. Ahora, otro ejemplo. Pongamos acá. Otro ejemplo. Hagan, por ejemplo, que 5A más menos 2 tiene que dividir a 3A más 4. De nuevo, encuentre los valores enteros que cumplan eso. Los valores de A.
Entonces, ven, tengo 5a menos 2 que divide a 3a más 4. Entonces, ¿cómo parto? Si hago con el método segundo. ¿Qué les dije? Que tomaba este numerito y ese numerito lo multiplicaba por toda esta expresión, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿qué me quedaría? sí. 5a menos 2 tiene que dividir a quién? A 5 por quién? 5 por Oh, 3A más 4. bueno, ahora seguimos abajo. Entonces hacemos acá la cuenta. 5a menos 2 tiene que dividir a 5 por 3. 15. 15 veces a más 5 por 4. 20. 20. Entonces, acá tengo que lograr un menos 2. Pero para eso, primero yo lo que tengo que hacer es lograr acá el 5. O sea, acá siempre estos dos se tienen que cambiar de lugar. El 5 tiene que ir a parar acá y el 3 tiene que ir a parar adelante. Entonces quedaría 5a menos 2 que divida a quién. Sería 3 por cuánto. 3 por cuánto me da 15. ¿Por cuánto hay que multiplicar Por 3? 5A. Por 5 veces a. ¿Se entiende o no? Y acá, por Sí. ejemplo, lo que también podemos hacer es al 20. Tomar el 20. Yo sé que acá ya tengo el 3. Entonces, y acá tengo un... Menos Entonces, 2. entonces sería menos 3 por cuánto. Por... Al sacar el factor común acá me tiene que quedar menos 2. Entonces 3 ¿por cuánto sería? Eh, ¿Para que dé cuánto, profe? Para que al sacarlo factor común después, porque de acá tengo que sacar factor común 3, entonces acá me tiene que quedar un 2. Entonces, ¿cuál es el número que tiene que ir acá? Justamente. Un 2. 2. Entonces, básicamente le estoy restando cuánto ahí. ¿Cuánto le estoy restando? Le está restando 6. Entonces también le tengo que sumar cuánto. 6. Los 6. Esos 6 que resto tengo que sumar. Y aparte le tengo que sumar los, los 20 que ya tenía de antemano, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces Sí. fíjense ahora. Acá me va a quedar 5a menos 2 que divide a quién. Ahora saco acá factor común. El 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 5a menos 2. ¿Y acá cuánto me queda? 20 más 6. 26. 20. ¿Cuánto? 6. 26. 26. 26. Entonces, ven, ya tengo que 5a menos 2 divide a toda esta suma. Y a la vez 5a menos 2 tiene que dividir a 3 veces 5a menos 2. Entonces, con eso concluimos que 5a menos 2 tiene que dividir a quién? A 26. A 26. Y listo. Y de ahí obviamente tengo que buscar todos los divisores de 26. Que en este caso son bastantes, ¿no? ¿Cuántos son los divisores de 26? 1. ¿Quién más? 2, 2. ¿Quién más? 4, 6. 4 es divisor. 4 no es. 4 no es. No, y 6. Ah, 6. no. No. Sí.
4 por 6 3. tampoco. No, no, nada que ver. 6, no, 8. Nada que ver. 8 tampoco. Tampoco. Serían 1, 12. 13. 1, 2, 13 y 26. Y después obviamente también, ¿quién más? Menos 1, menos 2. Los negativos. Claro, menos Menos 2, 13 y menos menos 3. 20. Obviamente en el parcial no va a haber un número que tenga muchos divisores, ¿no? Porque el objetivo no es que se pongan a hacer tantas cuentas. Van a ser a lo sumo 4, nada más. O sea, como en el primero que tenía 17. Profe, 17 tiene solamente 4 divisores. Acá sí, bueno, si yo tengo que hacer, tendría que igualar ese 3a menos 1, igualarlo a 8. ¿Cuántos divisores positivos había? Que dijimos 1, 2, ¿cuánto más dijimos? 3 y 26, ¿no? O sea que tengo 4 positivos más 4 negativos, serían 8. Tendría que resolver 8 ecuaciones. No, tampoco es la pasión, ¿no? Sí, ahora sí te escucho. eh, podemos hacer otro ejercicio porque yo en la segunda línea, como que en el medio hay como que no. Hay algo que no sé. claro, acá el secreto es, vos fíjate que el Ahí en siguiente. esa parte, Acá claro, en esa vos parte, profe. siempre multiplicás por este número que está acá. Primero que todo y haces la distributiva. ¿Me entendés o no? Una vez que haces Sí, la sí, distributiva, ahí sí. estos números tienen que quedar al revés. Entonces el 3 va adelante y el 5 va atrás. Y ahora vos acá tenés que poner un número Ah, que cuando le saques el factor común 3 te quede obviamente el 2. Y bueno, claramente tiene que ser 2 para que cuando le saques factor común te quede. Vos fíjate que acá también fue lo mismo, solo que acá, ¿qué número era acá? 1, y entonces acá ponía 2 menos uno. y 1, ¿ves? 2 y 1. Este 1, Ah, y acá tengo 2 y tengo claro. 2. A ver, vamos con uno más y con eso terminaríamos este. A ver. Después la otra parte Bueno, ya es, como les puedo decir, repetitiva, que no la vamos a hacer. Otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 7a más 3 que divida a 2a menos 10, por decir algo. Entonces, ¿qué vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar con esto? Vamos a decir que 7a más 3 tiene que dividir a quién? 7 A 7 por por 2A menos 10. menos 10. Bueno, el menos 10 no me gusta porque se va a hacer muy grande. Le pongamos 2a menos 4. 4. 4. Ahí está. Para que no se haga tan grande, simplemente. Bueno, porque el objetivo es que vean el... Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? La propiedad distributiva. 7a más 3 tiene que dividir a ¿cuánto? 7 por 2, 14A 14a menos 7 por 4, 28. 28. Ahora los tenemos que, es lo que yo te decía acá, si acá tenía 7 y 2, ahora tengo que hacer que aparezca primero 2 y luego 7. El 7. Entonces tengo O 7a sea, me más quedaría 3 tiene que dividir a quién? A 2 veces, o a 2 por 2 a 2 por veces 7A. 2 veces 7a. 7A. Y acá tengo, eso también tienen que ver, tener cuidado, acá tengo un signo más. En cambio acá yo tenía un menos y acá era menos, fíjense, y acá también tenía un qué, un menos y acá tengo un menos. Menos, Pero en este caso acá tengo claro. O sea que ahí ya sería más. acá sería Es más, más. ¿cuánto? Este número tiene Más que, 4. Ah, no. más, este número se tiene que volver a Mm, repetir. O sea, sería 2 ¿Cuál? Más 2. por, y tiene que estar este número. ¿Entendés o no? Sí. 2 por 3. Pero Por si sumé 3. 2 por 3, también tengo que, Restarle 6. claro, 2 por 3 es 6. Entonces tengo que restar el 6 y aparte, eh, Agregar el menos 28.
el menos 28. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? 7a más 3 que divide a cuánto. Y ahora acá ves, al sacar el Y ahí factor común, sacamos factor común, claro, me queda que 2, sería de 2. 2 por 7a más, más 3. y acá menos, ¿cuánto? 28 menos, Y ahí menos, sería menos con menos, 34. 34. Entonces, ¿ves? Tenés que 7a más 3 divide al doble de 7a más 3, es verdad. Y aparte 7a más 3 Sí, divide a esta resta, entonces 7a más 3 tiene que dividir a quién. Entonces a 7a, menos 34. en vez de que divida a menos 34, ¿a quién puede dividir? A Al 34, módulo claro, a la de parte, 34. que es la parte positiva y listo. ¿No? Y ya está, ¿ves? O sea, son todos los divisores de 34, que obviamente también son un montón. Claro. Ahora sí entendí, profe. A ver, uno más, un hito más, un último. Uno más. Un último ejemplo. Uy, último sin acento. A ver, por ejemplo, supongamos que queremos decir que 3a menos 4 tiene que dividir a 5a más 1. Entonces, ¿qué diríamos acá? ¿Cómo hay que hacer ahora? Sería 3a menos 4 tiene que dividir a quién. A 3, 3 por por 5a más 1. más 1. Bueno, Perfecto. ¿Cuánto nos quedaría entonces? 3a menos 4 tiene que dividir a 3 por 5, 15a 15a más 3. más 3. Entonces ahora Entonces, el 3 y el 5 lo tengo, o sea, el 15 es 3 por 5, pero ahora tengo que expresar como 5 por 3. Entonces sería 3a sí, menos 4 tiene que dividir a 5 por por 3. 3a Y ahora como acá hay una resta, acá también tengo que restar. ¿Se entiende o no? Si ves, menos, claro, menos quién. 5 por 4. 5 por 4. O sea, se pone el 5 para sacar factor común y acá el 4 para que quede el 4 solo, ¿ves? ¿Se ve o no, Sarapura? bien. Sí, 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 Y, profe, y ahí te veo. ahora le tenemos que sumar ¿cuánto? Más 20. Más, Más. 20. más 20, porque le resté 20 y le tengo que sumar 20. Y Ah, sí, 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 sí. más ¿cuánto? Y más, no sería menos, no, más, no, porque habría que agregar el menos 4, pero, No, ¿cómo menos 4? ¿que no? ¿No? ¿Qué le está El faltando? más 3. El más 3. El más 3, el más 3. Claro, no, yo estaba mirando el otro, no, nada que ver. Y bueno, acá tenemos entonces 3a menos 4 tiene que dividir a quién. Acá nos va a quedar 5 veces, Factor común 5 ¿sí? 3a por 3a menos 4 más, más 23. bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, Entonces 3a menos 4 Menos 4. tiene que dividir a quién. Divide
a a 23. 23. Y bueno, este está fácil porque los divisores de 23 son ¿cuántos? Son, 1, 23, -1 y -23. claro, y de ahí me empieza a igualar a 3a menos 4 a 1, 3a menos 4 a 23 y así. Bueno, Ah, ah. eso queda para que ustedes, después lo voy a subir al video y bueno, obviamente lo pueden seguir viendo, ¿no? Para que lo sigan refrescando. Lo, lo bueno es que ustedes inventen ejercicio, no tampoco que el ejercicio con los que números altos, pero ustedes así para que ustedes mismos vayan practicando. Cuando hacen 1, 2, 3, 4, 5, después ya salen todo, salen volando. Pan caliente, como dice uno. Ahora, cálculo de restos. A ver. Por ejemplo, nos van a pedir calcular el resto. Van a decir lo siguiente. Calcule el resto de dividir, por ejemplo, 5 elevado a la 520 por a ver, estoy pensando en un número bonito para que no dé tan feo tampoco. A ver, pensemos por 6. Ahí está, creo que se va a dar bien. Eso con la calculadora no lo pueden hacer porque ya pongan en la calculadora cuánto es 5 elevado a la 520 en la calculadora científica. 5 elevado a la 520. Dice error. Claro, porque no lo puedo calcular, la calculadora no tiene suficientes números para hacer ese cálculo. Así que imposible que lo puedan hacer con la calculadora. Está hecho a propósito así el ejercicio. Bueno, pero hay que aplicar las propiedades de los restos, justamente. Cosa que se vio en los videos. ¿Cuáles eran las propiedades de los restos? A ver. Una propiedad nos decía que el resto de quién, de la suma por otro número b era quién, el resto del resto de a con b más el resto de d con b, todo esto con b. Esa era la primera propiedad. A ver, esperen un momentito. Esa era la propiedad del resto de la suma, ¿o no? Después teníamos el resto de quién. Del producto, ¿no? El resto del producto de dos números con un número b era igual a quién. Al resto de quién, del primero con b multiplicado por el resto del segundo con b, y todo esto calcularle nuevamente el resto. O sea, no es que el resto de la suma es la suma de los restos y el resto del producto de los restos, sino que sí, hago el resto del primero, le sumo el resto del segundo y le vuelvo a calcular el resto, y lo mismo con el producto. Hago el resto del primero, hago el resto del segundo, multiplico esos restos y a eso le vuelvo a calcular el resto. Y el último, la otra propiedad que nos servía mucho era que el resto de quién, de a elevado a la n con b era igual a quién, al resto del resto de a con b todo elevado a la n, pero a esto le volví a calcular nuevamente el resto. Bueno, estas propiedades son las que nos van a ayudar a hacer, nos van a salvar en el parcial.
¿Cuál de estas creen que vamos a utilizar acá? Bueno, primero que todo tenemos que escribir lo que queremos calcular. Queremos calcular el resto de 500, no, de 5, perdón, elevado a la 520, todo esto por 6. ¿Se entiende o no? Sí, Bueno, pero este resto va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál utilizarían ahí? la tercera propiedad. La tercera. A ver, tratemos de utilizar la tercera. Entonces acá nos quedaría el resto de ¿quién? Del resto de 5 con 6, todo elevado a la ¿cuánto? A la 520 y todo esto nuevo con 6, ¿o no? Pero la pregunta sería, ¿cuánto es el resto de 5 con 6? Esto es 5 con 6. 5 sería. 5, o sea que nos queda 5 elevado a la 520 con 6. Y básicamente partí de esto y llegué al ¿qué? A lo mismo, ¿no? Profe, una pregunta, ¿por qué el 5? Porque el cociente sería de 0. Claro, el cociente sería de 0 por 5. el cociente sería 0. 5 se puede expresar como 6 por 0 más 5. ¿O no? Claro. Bueno, a lo que vamos es que partí de esto y llega a lo mismo. O sea que la propiedad no me sirvió. Y era porque en los videos se explicó que antes de esto tenía que hacer otras cuentas previas. Porque era obvio que así directa la propiedad no me va a servir. Ahora nosotros tendríamos que pensar en lo siguiente. A ver. El objetivo era ver si al 5, como 5 es menor que 6, el problema es que este número es más chiquito que este. ¿Se entiende o no? Entonces, obviamente voy a volver al comienzo. Entonces hay que tratar de que este número, o sea, la base quede más grande. Para que la base quede más grande, el artilugio, o el truquito que hacíamos era a la potencia elevarla o expresarla como un producto de potencias de igual base. Como este es un número que es un número par, ¿se ve o no? 520 es par o no. Sí, Entonces 520 es divisible por 2 o no. sí. Entonces lo podría escribir así, como 5, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado Al cuadrado. y todo esto elevado a la, ¿cuánto es 520 dividido por 2? 260. No. Es 200, ¿cuánto? $260. Ah, 260, ¿eh? ¿Cómo a mí me da Sí. otro número? Ah, es 250, sí, perdón, 260. Estaba bien, perdón, se la apura. Yo estaba pensando en otro número. ¿Y todo esto con quién? Con 6. Perdón, estaba pensando en otro número. Ahora fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar a 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado?
25. Entonces nos queda 25 elevado a la ¿cuánto? A la 260 y todo esto por 6. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Y ahora sí, ahora le puedo aplicar porque 25 es más grande y es más. ¿Cuánto sería el resto de calcular 25 por 6? Sí, así de entrada. 6. No, 7. Ah, no, toma. no. 1. 1. 1. Entonces si le aplico esto va a ser así. Esto va a ser el resto de hacer el resto de quién? De 25 por 6 y todo esto elevado a la 260 y todo esto por 6. Bueno, ahora sí hacemos la cuenta, ¿ven? Entonces acá me queda resto de ¿cuánto? ¿Cuánto dijeron que daba esto que estaba acá? 1 a la 260. 1 elevado a la 260 y dividido por 6. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 1 elevado a la 260, 1. 1. ¿Y cuánto es el resto de 1,6? 5. No, Es 6. no. Ya me mareé. 1, 4. no. Uno tiene que poder expresarse como que, como un 6 por cuánto más cuánto. No, no sé, profe, me mato. Pero no están haciendo las cuentas, no, no es que lo tienen que pensar, ¿no? Lo tienen que hacer la cuenta. Ustedes no van a poder hacerlo si no. Tienen que decir, uno tiene que expresarse como 6 por cuánto. Por un C más un qué. Más un R. Es lo que vimos hace rato. El ejercicio uno. Entonces, ¿cuánto tiene que valer C y cuánto tiene que valer el R? ¿Cuánto tiene que valer el cociente y el resto?
Profe, yo había dicho uno, ¿no es uno tampoco? Sí, es uno, pues. Pero no, no dijiste, yo no te escuché uno. Ah, yo dije uno primero y después dije cinco, creo. Ah, yo escuché el 5. Es uno, pues. Porque acá pondría cuánto. Cero y acá, Cero y más acá uno. pondría uno, ¿ves? ¿Se ve o no? Sara pura. 6 por cero, ¿cuánto es? Sí, sí, Cero. Y esto es uno. cero. Y esto es más uno, te da. Ay, no me di cuenta. Y listo, ya está. O sea que el resto de 520 dividido 6 es cuánto. Es uno. Uno. Ahora veamos otro, a ver. Calcular ahora el resto, pero de cuánto. Veamos otra, a ver. Em, pongamos 3 elevado a la 745 por mm, 8. No, a ver. Con 3, 9, 18, 4. Bueno, pongámosle por 9. Sí, por 9. A ver, ¿cómo haríamos en este caso? Entonces nosotros queremos calcular el resto de hacer cuánto. De 3 elevado a la 3, no, a la 745 por 9. Entonces una cosa que ustedes tienen que entender es siempre que este número que está acá sea menor que este, no van a poder aplicar directamente las propiedades de los restos. Las propiedades de los restos se van a poder aplicar cuando este número sea más grande que este. Entonces seguramente voy a tener que hacer algo parecido a lo anterior. O sea, de poder expresar el 520 como potencia de otra potencia. Pero acá la diferencia es que este número era par. Entonces si es par yo sé que es divisible por 2. ¿Se entiende o no? Y este número ya no es par. Entonces si no es par, una opción sería ver si es divisible por cuánto. Por 3. ¿Se entiende o no? Y la otra es aplicarle el producto de potencias de igual base. ¿Se acuerdan de esa propiedad o no? Esa propiedad nos decía así: si yo tengo a elevado a la m multiplicado por a elevado a la ¿quién? A la n, esto era igual a ¿quién? A elevado a la m M más N. más n. ¿Se acuerdan o no? Producto de potencia de igual base. Bueno, pero yo no voy a ir de acá para acá, sino voy a ir de acá para este lado. O sea, al 745 lo puedo expresar como ¿qué? Como 3 por ¿quién? Por 3 elevado, 744. claro, a la 744 y todo esto con 9. ¿Se entiende lo que se hizo ahí o no? Producto de Sí. potencia de igual base.
Este tiene exponente 1 y este tiene exponente 744 y me dan los 745. Y ahora acá tengo un qué. Entre el 3 y este hay un qué. Un producto. ¿Se ve o no? Entonces, por propiedad del resto, esto va a ser ¿quién? ¿El resto de quién? Del resto de 3 con quién. ¿Con qué número? Con 9. Con 9 multiplicado por el resto de 3 elevado a la ¿cuánto? A la 744 por ¿con quién? ¿Con 9? Con 9. Y todo esto nuevamente afuera con 9, ¿no? Porque hago el resto del producto, multiplico esos restos y lo tengo que volver a hacer con 9. Porque eso me dice la propiedad. Bueno, acá ya hay uno que sale automático. El resto de 3 con 9, siempre, hago una cosa chicos, siempre, y creo que lo dije en los videos, ¿no? Siempre que este número sea menor que este, el resto me da este primer número. Por eso fíjense que acá, ¿cuánto es el resto entre 1 y 6? Como este número es menor que este, ¿cuánto me dio? Me dio este número, ¿o no? ¿Se ve o no? Y por acá creo que también, ¿no? Acá, cuando quisimos hacer el resto de 5 con 6, como 5 es menor que 6, ¿se acuerdan que nos había dado 5? ¿O no? ¿Por qué? Porque siempre que el número de adelante sea menor que el de acá, siempre me va a dar ese, el resto me va a dar ese número. O sea que ahí tengo 3. Y acá sí tengo que hacer la jugarreta que hice hace rato. ¿Cuál era esa jugarreta? Poner resto de ¿cuánto? De 3 al cuadrado. De 3 al cuadrado. Porque acá sí tengo un número alto. Todo elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto es 744 dividido 2? 372. 372. Todo esto con 9. Y todo esto con 9. ¿Van siguiendo o no? Bueno, ahora hay que hacer la cuenta acá. Acá Sí. tengo 3 y acá tengo el resto de hacer ¿cuánto? 3 por 3 o 3 al cuadrado. 9. 9. 9 elevado a la 372. ¿Y con cuánto? Con 9 y todo esto con 9. ¿Cuánto sería esto? Resto de 3 por ¿cuánto? Y acá le aplico la propiedad o no. Esto va a ser el resto de ¿quién? Acá, el resto de 9 con 9 y todo esto elevado a la 372 Con 9. y todo esto con 9, pero acá tienen que ir varios 9, ¿no? Porque este resto sería así, resto, sí, estaba bien este paréntesis que había puesto, pensé que estaba de más. Así, con 9 y ahora con el otro 9 de afuera. Acá se pone más fierito los cálculos, porque vuelvo a repetir, hay que hacer el resto de esto, elevarlo a 372 y dividirlo por 9 y después obviamente a este resto que obtenga acá multiplicarlo por 3 y hacer el resto nuevamente con 9. Pero la pregunta del millón es ¿cuánto es el resto de 9 con 9? 0. 0, o sea que acá me queda 3 por ¿cuánto? 3 por 0 elevado a la ¿cuánto? Perdón, por el resto de 0 elevado a la 372 y con 9 y todo esto con 9 y bueno, entonces me queda el resto de 3 por y 0 elevado a la 372, ¿cuánto es?
Cero. 0 con quién? 1. Con 9. ¿Cómo es con 9? Ahí apareció Caro. Claro, el resto es 0. 0, perdón, elevado a cualquier potencia siempre es 0. Y ahora sí, ¿cuánto es el resto de dividir 0 por 9? Cero. 0. Entonces acá me queda 3 por 0 con 9. ¿Y 3 por 0 cuánto es? Cero. 0 y 0 con 9, resto nuevo, eso es 0. Cero. Bueno, acá las cuentas se hicieron un poco más largas. Pero esto sería si el número no era así. O la otra opción podría haber sido, bueno, ver si este número es divisible por 3 y entonces hacer, en vez de hacer 3 al cuadrado, hacer 3 a cuánto? Al cubo. Pero en general siempre pruebo con el cuadrado, descomponiendo con el producto de potencia de igual base. A ver, uno más, a ver, calculemos el resto de dividir 7 elevado a la 500, a ver si entendieron, por 8. A ver si era así o no. Mm. Sí. A ver este. ¿Cómo sería entonces acá? A ver. ¿El resto de cuánto? De 7 elevado a la 500 por 8. ¿Cómo empezaríamos? A ver. Esto sería el resto de quién. El resto del Puede 7 al ser cuadrado. del 7 al cuadrado 7 al cuadrado. Todo esto elevado a la cuánto. ¿Cuánto quedaría todo esto? a la 250. 250. Y todo esto con 8. Con 8. Entonces ahora hacemos la cuenta. 7 al cuadrado. 49. 49. 49 elevado a la cuánto. A la 250. Y todo esto por 8. ¿Cuánto da eso? Ahora sí. Esto sería el resto de quién. Del resto de 49 con 8. 49 con 8. Todo esto elevado a la. A la 250 Y todo esto nuevamente con con 8. 8. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, ¿cuánto es el resto de Ajá. 49 con 8? 1. 1. Entonces me queda 1 elevado a la 250 con 8. Y 1 elevado a la 250, 1. 1. Y el resto de 1 con 8, 1. 1. listo. ¿Se entendió ahora o no? ¿Cómo es más o menos el proceso? Es tratar de ingeniárselas para... Obviamente acá hay una cosa, ¿no?
Acá solamente hemos hecho los cálculos, pero tienen que ver si el ejercicio dice decida justificando. Si el ejercicio dice decida justificando, al lado de cada ítem tiene que ir poniendo cuál de las propiedades han ido ¿qué? Utilizando. ¿Se entiende o no? Tienen que ir escribiendo la propiedad. Y bueno, ustedes tienen el apunte, o sea, tampoco es que no van a tener el apunte, chicos, van a tener el apunte al lado. Solo que tienen, mínimamente lo que se les está pidiendo es que escriban bien la propiedad. Mínimamente se les está pidiendo que copien bien la propiedad. O sea, que miren el apunte, lo copien bien la propiedad. Tampoco que sea tan... A ver. Y ahora yo les digo, a ver, calcular el resto de 2 elevado a la 1000 a la 1001 por eh, por 3. ¿Cómo haríamos en este caso? A ver. ¿Cómo empezaríamos? El resto De 2 por 2 a la 1000 elevado a la 1000. Perfecto. Todo esto con con 3. 3. Entonces ahora, Por 3. acá qué operación hay. Ahí. Una multiplicación. Entonces utilizo la propiedad de la multiplicación. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que esto va a ser ¿quién? El resto del resto de ¿quién? De 2 con ¿quién? Eh, De 2 por ¿cuánto? Con 3. Con 3 con 3. multiplicado por el resto de... En 2 con 3. el resto, No, 2 con 3 ya no. de 2 2 a la 1000, de a, 2 a la 1000, a la 1000, ahora sí, elevado a la 1000, con 3. por 3. Y, Y por 3. y ahora Y por 3, ¿no? por 3 nuevamente. Por 3. Ajá, así, ¿verdad? Así era, pues. El resto de ¿cuánto? Bueno, y el resto de 2 con 3, ¿cuánto es? Si como el primero es menor que el segundo. 6. No, como 6. 2. ¿Cómo? Ah, 2, 2, no lo estaba multiplicando. Y ahora acá le aplico la propiedad del resto. ¿Cuál propiedad? Esto sería ¿cuánto? El resto de... Acá tiene que tener cuidado del resto. Acá aparecen dos restos. ¿De quién? De 2 Al no, cuadrado. al cuadrado por todo esto elevado a la ¿cuánto? 500. A la 500. Y todo esto por 3. Con 3. Creo que acá Y hay con un... 3. No, acá creo que no hay tantos paréntesis, solo que yo le puse uno de más. Este no va. Ahí está. Así creo que va. Sí, porque le iba a aplicar la propiedad, pero todavía no le apliqué la propiedad. Lo único que hice es transformarlo en producto de potencia.
potencia. ¿Cuánto sería esto? A ver, el resto de 2 por el resto de... Ahora sí, 2 por 2. 4 sobre 4 elevado a la... 500. Y todo esto con 3. Y todo esto nuevamente con 3. Así va a ver. Ok. Y entonces acá sí tengo que aumentar uno más. Entonces esto va a ser el resto de 2 veces el resto del resto. Acá sí. ¿De qué? De 4. ¿Con quién? Con 3, Todo esto elevado a la 500. 500. Y todo esto Con con 3. Ahí sí ves. Y todo todo esto esto con 3. con 3. Ahí sí va. Estas son las que más se complican. Bueno, pero a esto sería el resto de 2 veces el resto de... El resto de 4 con 3. ¿Cuánto es el resto de 4 con 3? 4, 1. 1. 1. Eso nos queda 1 elevado a la 500 con 3 y todo esto con 3. O sea que esto es cuánto. El resto de 2 por el resto de 1 a la 500. 1 con 3 1 con 3 y todo esto con 3. elevado a la 500. ¿Esto no es elevado a la 500? No, porque ya Ah, hiciste, no, no. ya hiciste el 1 a la El 500, ¿o proceso. no? ¿Y cuánto es el Sí. resto de 1 con 3? 1. 1. ¿Y 1 por 2? 2. Entonces nos queda el resto de 2 con 3. ¿Y cuánto es el resto de 2 con 3? 2. 2. Porque este número es menor que este. Y listo. O sea que el resto de todo este número es 2. Bueno, no les voy a asegurar que va a haber uno tan complicado. Pero sí uno como este seguro va a haber. ¿Se entiende o no? Este cortito sí lo tienen que sacar, chicos. No pueden no sacarlo. Ya acá con mucho, bueno. Y ahora veamos uno más. Pero de otro estilo. Que es, dice así. Se sabe o sabiendo que el resto de dividir b por 5 es 4. Calcule el resto de dividir b al cubo más 10 por 5. Que esto también está en el práctico, ¿no? Entonces me dicen, sabiendo que el resto de dividir un número b que no lo conozco por el número 5 me da el número 4, con eso ustedes deben ser capaces de calcular el resto de dividir un número b elevado al cubo más 10 por 5. O sea, este 5 siempre se corresponde con este de acá. Eso no puede cambiar. ¿Se entiende o no? Entonces, primero escribamos lo que sabemos Sí. en forma simbólica. Nos están diciendo que ¿qué sería acá? Que el resto de dividir ¿qué número? ¿Cuál sería el número acá? B con 5. B con 5. Ese resto me está dando ¿cuánto? 4. 4. Y con esa ayuda me dice que tengo que calcular cuál es el resto de dividir ¿cuánto? B elevado al cubo más 10. Todo esto con 5.
Eso es lo que tengo que calcular yo. Entonces, ¿qué hay que aplicarles? Propiedades de los restos. Primero, ¿con qué empiezo? ¿Con la potencia o con la suma? ¿Con qué empezaré primero? ¿Cuál propiedad utilizaré primero? ¿La de la potencia o la de la suma? De la suma, La de la suma. Entonces esto sería el resto de quién? Del resto de quién? De b elevado al ¿cuánto? al cubo, Al cubo. Todo esto por 10,5. no, como 10,5. Con 5. Con 5. 5 quise. Más el resto de quién ahora. De 10,5. De 10,5 y todo esto con 5 Con no. 5. Ahí utilicé la primera propiedad que es el resto de A, este sería el A más D, como por B es el resto de A con B más el resto de D con B y todo esto por B. Esta propiedad que está acá. ¿Ven? El A sería el B al cubo y el D sería el 10 y el B obviamente el 5. Bueno, ¿cuál es directo acá de estos cálculos? A ver, ¿cuál de estos restos es? 10,5. ¿Cuánto da ese resto? 0. 0. O sea que acá directamente nos queda el resto de quién? De b elevado al cubo con 5 y todo esto con 5. ¿Por qué no le pongo el 0? Bueno, porque el 0 no hace nada, no suma ni resta la expresión, ¿o no? ¿Y ahora qué propiedad utilizaría? Acá utilizaría la propiedad tercera, ¿o no? Esto sería el resto de... ¿El resto de quién? De B con 5 al cubo. No. Este resto... Presten atención. No sea de, Este resto es de acá. Este resto es de acá, pero me falta un resto más. Cada vez que utilizo un resto, es como que se aumenta un R más, ¿no? Cada vez que utilizo una propiedad, digo. O sea que acá sería del resto de quién. O sea, le faltaba un R, a eso me refería. De B con 5 De B con 5, todo esto elevado a quién. al cubo. Al cubo y todo esto por... Con 5. Con 5 y nuevamente con... Con 5. Con 5, ¿ven? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Ahora sí, acá utilizo la que... Lo que ya sabía. El resto de B con 5, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces me queda el resto de 4 elevado a la cuánto. Al cubo. Al cubo. ¿Con quién? Con 5. Y ahora todo con 5. Con 5. Y bueno. 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Y 16 por 4. 16 por 4. 64. 64. ¿Cuánto es el resto de dividir 64 con 5? 4.
4. Entonces a mí me queda el resto de 4,5. ¿Y cuánto es el resto de 4,5? 4. 4. ¿Ven? Bueno, ese es otro tipo de ejercicio que hay en el práctico y que tienen que saber hacerlo. A ustedes les van a dar esto, de seguro, y van a pedir que calculen el resto de una expresión más compleja. B al cubo más 10, B al cuadrado más 3, B a la quinta más menos 10, por ejemplo, menos 7. Bueno, fíjense bien porque en los videos también hay otros ejemplos hechos de esto, ¿no? Con la suma y con la resta. Vayan, bueno, más o menos eso es lo que se... Y bueno, por último, tienen que saber cuándo un número es primo por los criterios. Eso miren los videos y ya se van a dar cuenta cómo tienen que saber cuándo un número es primo o no es primo, utilizando los criterios, ¿no? Para saber si un número es primo o no, lo único que tienen que hacer es tomar ese número, sacarle la raíz cuadrada. Una vez que tienen la raíz cuadrada, es sacar raíz cuadrada y toman la parte entera. Vamos con otro número, por ejemplo, el 123. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 123? $11,9. Entonces, de 11,9, ¿cuánto van a tomar? El 11. 11. Y van a buscar todos los primos que sean menores o iguales que 11. ¿Cuáles son los primos que son menores o iguales que 11? 2, 3, 5, ¿quién más? 7 y 11. 7 y 11. Y se van a poner a fijar si 2 divide a 100, ¿cuánto dije? 123. Si 3 divide a 123, si 5 divide a 123, si 7 divide a 123, y así hasta llegar al último primo que hemos tomado, que era 11. ¿Se entiende o no? Si ninguno de esos primos divide a 123, entonces lo que quiere decir que ese número también es un número que primo. ¿Se entiende o no? Y si alguno de los primos Sí. ya lo divide, entonces porque el número tiene que ser compuesto. Eso es lo que dice. Lo único que sí hay que justificar por qué un número divide o no. ¿Qué significa de que un número divida o no lo divida? Por ejemplo, yo no voy a decir solamente 2 no divide a 123, sino que tengo que justificar por qué no divide. ¿Cuándo un número divide o no divide a otro? Un número B divide a un número A, sí y solo sí. El resto de la división entre Sí. A y B, ¿cuánto me da? 0. 0. O sea que hay que calcular los restos. Entonces ustedes, por ejemplo, van a decir 2 no divide, me van a poner 2 no divide, por ejemplo, a 123, porque el resto de hacer la división entre 123 y 2 me da ¿cuánto? 1. Por lo tanto, no puede dividir, ¿se entiende o no? Y así con cada uno. O sea, que tienen que poner básicamente a calcularse ¿qué? Los restos, para poder justificar si un número divide o no divide al otro. Por ejemplo, van a decir 3 no divide a 123, por ejemplo, porque el resto de hacer la división entre 123 y 3 me da, no sé. Obviamente, si el resto da 0 es porque lo divide. Ahora, si el resto no da 0 es porque no lo divide. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Entonces, a ustedes se les va a dar un número y por ese criterio de primalidad tienen que sacarle la raíz cuadrada, tomar la parte entera, buscar todos los primos que son menores o iguales que esa parte entera y ver si cada uno de esos números primos lo divide o no lo divide el número. Si lo divide, si hay alguno, un hito nomás, al menos uno que lo divida, listo, ya está. El número es compuesto. Y si ninguno de los primos lo divide, entonces ¿por qué el número tiene que ser primo? ¿Se entiende o no? Eso es todo. ¿Qué les puede llevar eso? ¿10 minutos? ¿O no? Sí. Tampoco le voy a poner el número 1.000.000 elevado a la 540 para que saquen la raíz cuadrada de ese número, ¿no?
Creo que los números que puse no superan ni el 200. ¿Se entiende o no? Sí, O profe. sea que son para que tengan que calcular unos cuantos primos y ver si esos números dividen o no dividen al número original. Tampoco, por eso le digo, tampoco es que tienen que calcular que el primo, o sea, o el compuesto grande, gigante. Es para que ustedes me demuestren si saben o no el criterio, nada más. Si saben los pasos que tienen que hacer para el criterio, nada más.